Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este taller que se titula Sirviendo a los Refugiados. Mi nombre es David Hernández, soy argentino, vivo en la Patagonia, Argentina, y estoy sirviendo en la movilización y también como parte del equipo de coordinación de Conexión Oriental. El Señor nos ha permitido servir algunas veces en Medio Oriente en contacto estrecho con ministerios que sirven a los refugiados y también nosotros mismos sirviendo con ellos. Así que me encantaría poder compartir en estos minutos un panorama de la crisis de los refugiados y sobre todo este foco nuestro de cómo hacemos para servir, cómo podemos servirles a los refugiados que están llegando desde diversas partes del mundo y bueno, hoy podemos verlo en vivo, en directo, en las redes sociales, en internet, en la televisión, en todos lados, y es una situación que nadie desconoce. Lo primero con lo que me gustaría partir, y me gustaría que lo puedas tener en claro durante todo este tiempo del taller y de aquí en adelante, es que más allá de todo lo que vas a escuchar, más allá de todo lo que podés ver en la televisión, en las redes sociales, de cuánto podés informarte y cuánto podés investigar sobre el tema, los refugiados no son estadísticas. Si bien las estadísticas nos ayudan a dimensionar justamente la dimensión de los fenómenos, fenómeno social y sociopolítico, socioeconómico, en este caso, tienen muchísimas aristas por las cuales podemos entrar a analizar el tema de los refugiados a nivel global, pero me gustaría que te quedes con esta idea de que los refugiados no son números, no son estadísticas, son personas. Son personas como vos, son personas como yo, que tienen un pasado, un presente y también un futuro incierto muchas veces, pero son personas sujetos de derechos, son personas, como te decía, con una historia, con un trasfondo, con un contexto, con una familia, son padres, son hijos, son abuelos, son tíos, primos, estudiantes, son adolescentes, son jóvenes, son niños, son mujeres, son ancianos, son discapacitados, bueno, son seres humanos. Por eso, aunque vamos a escuchar algunas estadísticas y podemos tener números en la cabeza cuando pensamos en la temática de refugiados, me gustaría que no te olvides de que siempre estamos hablando de personas. El fenómeno de los refugiados no se ciñe solamente a un contexto, a un país en particular, sino que lo podemos encontrar en diferentes regiones del globo. El fenómeno de los refugiados, la temática que hoy nos convoca, es ciertamente muy amplia y es muy difícil de abarcarla desde todas las aristas. Por eso me gustaría comenzar con algunas definiciones que son interesantes y que es bueno que podamos tener en cuenta. Hay una primera que quizás no forma parte de esta disertación y que da para poder extendernos en otro momento, pero es la noción de diáspora, porque la noción de diáspora nos puede aclarar un poco el contexto de esta dispersión. Diáspora, dispersión, que viene del griego, implica la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo. No todos los refugiados, no todas las personas que han salido de sus países en la diáspora global son refugiados. Muchos de ellos son migrantes, muchos de ellos son trabajadores temporarios que van de un lugar a otro del mundo. Pero la temática de los refugiados se enmarca dentro de este término más amplio de la movilidad humana, de la diáspora. Como vemos, bueno, este concepto es sumamente amplio y podemos englobar a muchos de los fenómenos sociales que hoy estamos viendo. Para hablar de refugiados, ¿qué significa y qué queremos decir cuando hablamos de refugiado? Un refugiado, según define el artículo 1A de la Convención de 1951, el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas, es una persona que se encuentra fuera del país de donde es originario, o bien donde reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones
de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver. La problemática de los refugiados no comenzó con la guerra en Siria hace ya 10 años atrás, en los sucesos que le siguieron a la primavera árabe. No, es un fenómeno mucho más lejano que podemos rastrearlo hasta antes incluso de la Segunda Guerra Mundial. Quizá las primeras acciones coordinadas para trabajar el tema de refugiados y tratar la problemática las tenemos que rastrear allá después de la Primera Guerra Mundial, con muchos refugiados europeos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un refugiado y un migrante? Un migrante es una persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en este país o en esta región de manera temporal o definitiva. Eh, la diferencia fundamental entre un migrante y un refugiado es que el migrante decide, toma la decisión, elige, tiene la posibilidad de planificar su salida, de pensar, de diagramar su salida por las razones que sean. Quiero conseguir un mejor trabajo, quiero que mis hijos estudien en un mejor país, necesito avanzar en mis estudios y por eso me voy a otro lugar. Entonces soy un migrante, decido, elijo, proyecto, planifico el salir de mi lugar de residencia para irme a otro lugar de manera temporal o de manera permanente. La diferencia con los refugiados es que el refugiado no tiene posibilidad de elección. El refugiado se ve forzado, se ve obligado a dejar su país, su lugar de residencia, por las más diversas causas, ya las escuchamos, por persecución política, religiosa, étnica, por formar parte de una minoría sexual, por discriminación, por opiniones políticas, en fin, por conflictos bélicos, por inestabilidad en el país, por inestabilidad económica, por la falta de trabajo, por catástrofes naturales también. Entonces son muy diversas causas que obligan, y ahí está la diferencia, la palabra, obligan al refugiado a dejar su lugar. Y por eso sale muchas veces en condiciones no planificadas. No puede pensar muy bien a dónde tiene que salir y cómo quiere hacerlo y cuánto quiere llevar y cuánto quiere dejar y vendo la casa y planifico. No, muchas veces, y nos han contado historias tremendas nuestros amigos de Medio Oriente, que ha sido simplemente escuchar las noticias, que viene la guerra, que viene la milicia armada, que vienen los terroristas y decir, bueno, subimos a la familia al auto y nos fuimos. Y nunca más. Así, de repente. Por otro lado está el concepto de desplazado interno. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un desplazado interno? Bueno, hablamos de diáspora, hablamos de migración, hablamos de refugiado y un desplazado interno es un refugiado en potencia. Un desplazado interno es aquella persona que por estas mismas causas que mencionábamos se ve forzado a dejar su casa y a buscar refugio en otro lugar dentro de su propio país. Imagínate que el lugar donde vos vivís, ahí mismo se desate una guerra, un conflicto armado y entonces vos dejes tu ciudad y te vayas a lo de tu pariente en otra provincia, en otro estado, en otra repartición, o te tengas que mover de diferentes residencias dentro de tu país porque corres peligro. Bueno, eso es un desplazado interno. No ha dejado su país, pero sí ha dejado su casa y entonces está salvando su vida en diferentes lugares. Muchas veces, cuando los conflictos persisten y permanecen las condiciones hostiles, el desplazado finalmente se tiene que ir de su país porque ya no hay lugar donde pueda estar seguro. Es lo que está pasando en Afganistán, es lo que está pasando en Siria, aún el día de hoy, es lo que ha pasado en Irak, es lo que ha pasado en muchos lugares de África también, en el norte de África en general. Entonces, vemos que esta es la diferencia entre un desplazado interno, que no ha dejado su país todavía, pero las causas lo están obligando a moverse para salvar su vida. Así que tenemos conceptos fundamentales: diáspora, migración, desplazado interno, refugiado, personas apátridas. Esto como un telón de fondo para entender de qué hablamos y cuáles son las circunstancias que rodean al refugiado y por qué esta persona se define de esta manera como tal, como refugiado.
Con este panorama entonces un poco esclarecido, o por lo menos descrito como situación general, ah, podemos pensar en cuál es el acercamiento de la palabra de Dios a esta temática. Y la verdad que tomar versículos aislados para fundamentar el hecho de que nos ocupemos de los refugiados o sirvamos a los refugiados no tiene mucho sentido y no vale como metodología, pero sí claramente nosotros podemos rastrear la actividad de la movilidad humana en toda la Biblia. Y recordemos que la Biblia en realidad es un libro lleno de relatos de personas que se mueven, lleno de relatos de personas que muchas veces están huyendo de circunstancias para salvar su vida. Exactamente igual como la situación que experimentan hoy muchos de los refugiados a nivel mundial. Por ejemplo, Éxodo 22:21 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. También Éxodo 23:9: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Muy, muy lindo texto. Deuteronomio 10, 18 y 19 nos dice: Dios es justo con los huérfanos y las viudas y muestra su amor dándoles ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. Así que muestren amor a los refugiados, porque también ustedes fueron refugiados en Egipto. Levítico 19, 33 y 34 nos dice: no opriman a los extranjeros que habitan entre ustedes, trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Mateo 25, 43 nos dice: fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. También Mateo 25, a continuación: y ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. En Hechos 8 encontramos a la iglesia por primera vez siendo dispersada, siendo perseguida, luego de los eventos de la muerte de Esteban, y cuando Saulo en aquel momento comienza a perseguir a la iglesia en la región, en Jerusalén y en la región, la iglesia es dispersada. Podemos encontrar ahí el primer trazo de la persecución de la iglesia y dispersión de muchos cristianos que tuvieron que dejar su lugar de residencia y convertirse en desplazados internos, muchos de ellos tener que salir de sus países, convertirse en refugiados ya desde la primera hora de la iglesia cristiana. Pero uno de los textos que más aprecio cuando miramos esta realidad de los refugiados es sin duda la parábola del buen samaritano. Esta parábola que el Señor Jesús narra en Lucas 10, a partir del verso 25, cuando viene un experto de la ley y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque le hace otra pregunta anterior, ¿no? Y el Señor Jesús le narra esta historia en su manera tan didáctica y tan hermosa de enseñar. Esta historia en la que decide deliberadamente, incómodamente, elegir a un samaritano para que sea el héroe de la historia. Si conocemos un poco el contexto y el trasfondo, sabemos que samaritanos y judíos no se llevaban bien. Y justamente este samaritano venía a ser la piedra en el zapato, el incómodo de la sociedad para los judíos en aquella época. Pasa un sacerdote y ve a esta persona que había sido despojada, robada y golpeada en el camino, ahí tendido, tirado, medio muerto en el camino. Pasa un sacerdote y da un rodeo y sigue de largo. Luego pasa un levita, lo mira y sigue de largo, haciéndolo de una manera muy provocadora el Señor Jesús, eligiendo estas dos figuras de un sacerdote encargado, un religioso encargado de las cuestiones del templo, de las cuestiones santas, pasando de largo la necesidad de una persona. Luego un levita, aquel que sirve, el que está en la música, el adorador,
el experto en la adoración que pasa de largo al ver a alguien en necesidad. Y por eso es tan incómoda y por eso es tan molesta y por eso es tan interesante esta parábola, como el Señor Jesús elige al samaritano, al despreciable extranjero, al foráneo, para que sea el héroe. Y este al samaritano pasa, conoces la historia, y toma a esta persona y limpia sus heridas y lo cura con aceite, con vino, lo sube a su cabalgadura, cuida de él, lo lleva a un lugar para que tengan cuidado de él, a un hospedaje, y luego se encarga de cubrir todos los gastos y luego regresa. Y es muy interesante, porque las palabras con las que termina esta enseñanza es maravillosa, porque el Señor le pregunta, entonces, ¿cuál te parece que fue el prójimo del hombre golpeado? Y el experto en la ley le dice, el que tuvo compasión de él. Y este es el cierre maravilloso que el Señor Jesús hace y que quiero dejarlo también para nosotros. Bueno, dice Jesús, entonces anda y hace vos lo mismo. Anda, hace vos lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué cosa? Tener compasión. Tener compasión, no pasar de largo de la necesidad de otras personas. Esto se puede aplicar a muchísimas de las tareas y ministerios que desarrollamos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros países, pero principalmente, y abocándonos en esta historia, y abocándonos a este contexto en el que estamos hablando de refugiados, de personas que han sido privadas de su proyecto inicial de vida por diferentes causas. Hoy vemos lo que está pasando en Haití, también por cuestiones climáticas, lo que pasa generalmente en Oceanía también, en Sudeste Asiático, por causas climáticas, lo que pasa por causa de la guerra. Lo que pasa quizás no sean cuestiones climáticas ni cuestiones bélicas, pero cuando son países profundamente sometidos a dictaduras, profundamente sometidos a violación de derechos humanos, donde la vida es insostenible, donde es imposible o muy difícil desarrollar un proyecto de vida, criar una familia, criar hijos, desarrollarse profesionalmente. Muchas personas tienen que salir por estas circunstancias. Sumado a eso, las persecuciones, como las que te hablaba recién, de muchos cristianos en muchísimos contextos que se ven forzados todo el tiempo a huir por sus vidas, solamente por seguir a Jesucristo, convirtiéndose en refugiados, sumándose a toda esta cantidad enorme de 80 y pico de millones de desplazados y refugiados en todo el mundo. La pregunta que yo me hago es qué vamos a hacer vos y yo frente a esta realidad. Porque podemos ver un montón de textos y ver que la Biblia entera está escrita en clave de movimiento, en clave de diáspora, en clave de dispersión, de personas que han todo el tiempo tenido que moverse para salvaguardarse, para salir adelante, de cristianos que han tenido que moverse en todo el Nuevo Testamento para seguir extendiendo el Evangelio, pero muchas veces a costa de su vida, tal cual como está pasando hoy. Entonces, podemos leer muchos versículos, pero si no tomamos la actitud correcta, quizás solamente vamos a quedarnos en conocimiento bíblico acerca del tema y nada más. Y el conocimiento por sí solo no nos hace mejores personas, no nos sirve de nada si ese conocimiento no tiene un arraigo en la vida real de todos los días de cada uno de nosotros. Por lo tanto, me quedo con este texto de la parábola que el Señor Jesús le habla a este experto de la ley. Porque tenemos muchos samaritanos, tenemos muchos incómodos de nuestro derredor. Quizá, como te decía hace un rato, muchos de nosotros en algún momento dijimos esto, ¿no? Que los extranjeros vienen, o lo pensamos, quizá no lo dijimos, pero lo pensamos, y quizá de puertas para adentro en la familia lo conversamos, y quizá los hijos están escuchando, quizá alguien más está escuchando, y crecen con esa mentalidad de que el extranjero es malo, de que aquel que viene en condiciones terribles, que ha tenido que escapar, que ha tenido que salir, viene y encima se gana nuestro desprecio, se gana nuestra suspicacia de sospechar de él, simplemente porque como viene de extranjero, probablemente debe ser malo y debe tener algo malo. O algo le habrá pasado, o por algo tuvo que salir, o de algo se está escapando. Bueno, sí, se están escapando de situaciones que hacen peligrar su vida, se están escapando de situaciones que no le permiten desarrollar una vida normal como la que vos y yo tenemos.
He escuchado muchas historias de personas que han tenido que salir, como te contaba previamente, casi de un momento para el otro, de la noche a la mañana, como solemos decir. Muchos amigos en Medio Oriente que nos decían esto: escuchamos que venía ISIS, escuchamos que la ciudad estaba siendo tomada, subimos a nuestra familia al auto o nos agarramos unas mochilas con ropa y muchas veces saliendo sin dinero, sin siquiera sus documentos, convirtiéndose en refugiados en cuestión de horas, cruzando fronteras, yendo a otro lugar, viviendo de una manera súper incómoda, terminando en campamentos de refugiados, de los que tantos hay en África especialmente, en Asia Central, en Medio Oriente especialmente. Una vida tremenda, durísima, muy difícil, una vida sin proyecto, una vida sin tiempo, porque en los campamentos de refugiados se sobrevive, te levantás y tratas de sobrevivir, es peligroso, es violento, es mucha carencia, tratar de comer, tratar de sobrevivir, de salir adelante, de pasar un día más. Imagínate cómo desarrollar una vida, imagínate cómo desarrollar una infancia, así, cómo desarrollar planes, sueños, proyectos en estas situaciones. Conocí amigos míos que en Medio Oriente que estaban por graduarse de sus carreras, estaban por casarse y de la noche a la mañana tener que abandonar todo ese proyecto para salvar sus vidas, abandonar sus familias, abandonar sus carreras, sus sueños, sus metas, sus proyecciones, abandonar sus hogares, gente que ha tenido muchos recursos y tener que dejarlo todo para poder salvarse, teniendo casas, teniendo autos, teniendo empresas, siendo diplomáticos, y ahora viviendo como pobres en otro país, viviendo como sobrevivientes en un país extranjero que les dio acogida. Por eso necesitamos repensar nuestro servicio a los refugiados, repensar nuestra mirada hacia ellos, porque es esta mirada la que va a definir lo que vamos a hacer. De acuerdo a cómo nosotros los concibamos en nuestra mente, en nuestro corazón, si ponemos todo eso a la luz de la Escritura y dejamos que nos permee la palabra de Dios, entonces vamos a entender que nosotros tenemos que ir y tener compasión, ir y tener misericordia. Sea que vayamos muy lejos o sea que estemos operando aquí más cerca en las oportunidades que nos da el Señor. ¿Cómo hacemos entonces para poner manos a la obra en esta cuestión que es tan sensible, que a muchas personas les es tan importante y que realmente ha trastocado sus vidas desde que se convirtieron en refugiados? Bueno, en primer lugar, lo que podemos hacer es orar. Yo sé que muchas veces la oración a algunos se nos hace un poco insuficiente, pero déjame decirte que la oración eficaz del justo tiene mucho poder, tiene mucho valor y el Señor escucha. En esa misma certeza de que el Señor escucha nuestras oraciones y atiende a nuestros pedidos y está atento a las necesidades de sus hijos, es que podemos orar y clamar e interceder por ellos, por sus situaciones de salida, por sus situaciones de acogida, por sus situaciones diarias, de día a día, de supervivencia. Hoy podemos estar orando por lo que está pasando en Afganistán, por la realidad, por los que han tenido que salir. Podemos estar orando por la cantidad de personas que han salido en estos últimos 10 años, esta última década, de Siria especialmente, por causas de la guerra. Podemos estar orando por ellos, por los que intentan cruzar el Mediterráneo todo el tiempo. Hace poco más de un mes estuvimos viendo lo que pasaba ahí en Ceuta, en las costas, con todos los marroquíes y gente que viene del resto del África subsahariana, queriendo escapar de su contexto para poder encontrar una mejor vida en Europa. Y veíamos a niños ahí solos, veíamos a un montón de jóvenes, y seguramente te son muy familiares las imágenes de los barcos, las pequeñas embarcaciones atiborradas de personas, con decenas de personas, muchos de ellos que pierden la vida cruzando el mar Mediterráneo, buscando llegar a Grecia, buscando llegar a Turquía, buscando llegar a Italia, de llegar a Francia, de llegar a las costas de España. Pensar en la cantidad de conflictos bélicos, sociales, tribales, étnicos que hay en África, que permanentemente desangran a muchos de sus países, especialmente en República
Democrática del Congo, lo que pasa aún al día de hoy en Sudán del Sur, en Nigeria, en muchos contextos muy hostiles. Pensar en, como te decía al principio, en una crisis que está muy poco vista y que tiene muy poca visibilidad, pero que es la crisis de Yemen, con conflicto enorme, un país completamente devastado, muy empobrecido, con gran violencia y muchísimas necesidades. Pensar también en la situación de Myanmar y los Rohingyas saliendo para Bangladesh y para otros lugares, desplazados, más de 1 millón de desplazados, sin reconocimiento de su estado, de su país, sin protección, con una situación caótica a nivel sociopolítico. La situación más cercana de aquí de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, la situación drástica de todos ellos por el corredor norte buscando llegar a los Estados Unidos, muchos de ellos quedando en México o en el camino, en muchísimas y muy diversas situaciones, muy complejas, la cantidad de niños solos que están pasando todo el tiempo hacia los Estados Unidos y del otro lado permanecen casi como prisioneros, la cantidad de venezolanos que aún hoy siguen saliendo por la dificilísima y la muy compleja situación que está pasando el país, buscando refugio, buscando una mejor vida en otros países, la necesidad que tenemos de estar atentos a las catástrofes naturales, lo que pasa en Haití. Todas estas son situaciones que no podemos desconocer, a las cuales no podemos estar ajenos, no podemos mirar para otro lado, porque tarde o temprano van a llegar cerca de nosotros. Quizá no alguien de África, quizá sí, quizá no alguien de Afganistán llegue a tu barrio, pero sí un vecino de otro país de Latinoamérica, y tengas que abrir tu puerta y estar dispuesto a abrir tu corazón también y tu iglesia y tu ministerio a personas que necesitan ayuda, que necesitan eh, meterse, involucrarse en la sociedad, que necesitan ser parte y justamente han sido relegados, han sido marginados. Por eso necesitan a alguien que les ayude, que les acompañe en estos procesos tan difíciles. Así que orar es una herramienta muy poderosa. El Señor me enseñó eso hace algunos años cuando empecé a ver lo que estaba pasando en Medio Oriente y pensé que la oración era insuficiente y me sabía a poco. Pero el Señor enseñó que la oración de su pueblo es escuchada y es poderosa. Muchas veces, hermanos, hermanas, no vamos a poder ir, no vamos a poder hacer mucho más por circunstancias. Hoy, por muchas circunstancias que ustedes ya conocen acerca de la pandemia, no podemos viajar como quisiéramos para poder estar involucrados en contexto. Pero no hay nada que nos impida estar orando, no hay nada que nos impida estar intercediendo a conciencia todo el tiempo y movilizando a otros, moviendo a otros, compartiendo. Y ese es el segundo punto de lo que vamos a hacer, compartir. Esta es una realidad que está todo el tiempo, que la vemos en las noticias, pero las noticias son breves, son volátiles. Hoy vamos a ver el tema de Afganistán, un par de semanas en la televisión, como vimos el tema de Siria, como vimos aquí y allá, y luego desaparecen los titulares y la vida sigue y las noticias se van para otro lado y el foco de la noticia desaparece. Por eso las noticias son volátiles. No podemos descansar en que los periodistas y los noticieros hagan el trabajo que tenemos que hacer nosotros, de movilizar, de insistir, de hablar de estos temas, de hablar de las necesidades que tienen los refugiados, de hablar de las circunstancias, de abogar también por ellos, de hablar, a peticionar frente a los gobiernos, hasta frente a las naciones, frente a los gobernantes, para que cesen las hostilidades, para que cese la violencia, para que cesen la violación de derechos humanos, porque son todas esas causas que están produciendo que muchas personas se vayan y tengan que salir, huir de sus países. Por lo tanto, podemos orar, podemos hablar en favor de ellos, podemos abogar por ellos. Hay muchas herramientas, hermanos, que podemos utilizar. Hoy las redes sociales son una herramienta poderosa para movilizar, para visibilizar aquello que no se ve, para hacer programas, para transmitir, para compartir, para difundir, para multiplicar y que podamos hablar en favor de los menos favorecidos, de los más vulnerables, de los más marginados de nuestra sociedad. También podemos empezar
a intentar, a esbozar algunos esfuerzos de acercarnos. Seguramente conoces alguna comunidad extranjera que ha tenido que salir de su país y llegar a ahí donde estás vos. Yo aquí en Argentina me he cruzado con muchísimos panas venezolanos, me he encontrado con muchísimos parces colombianos, me he encontrado con muchos amigos del norte de África, de Senegal. En mi propia ciudad tengo 2 o 3 amigos que hace años que los veo y conversamos y trato de compartir cada vez que puedo con ellos, que también han venido desde Senegal a la Patagonia Argentina. Hoy esta realidad hace que personas de todo el mundo puedan estar en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, lo primero que podemos quizá intentar es empezar a acercarnos, a aproximarnos al extranjero. Eso va, por un lado, va también a derrotar y a derribar muchas de nuestras falsas convicciones acerca de los extranjeros. Así que yo te invito a que puedas ir a visitar a tus vecinos musulmanes, que puedas ir a la mezquita, a conocer a los líderes religiosos, a las personas que se congregan ahí, que puedas ir a la comunidad de los venezolanos que están en tu ciudad, que llegaron hace poco, que están hace un tiempo, los haitianos, los africanos, bueno, no sé, el contexto te lo dirá y el Señor te mostrará, pero podemos empezar a dar pasos para acercarnos a la realidad de las personas que nos rodean, para empezar a involucrarnos, a conocer, realmente a amar. No podemos amar si no conocemos, no podemos amar a aquello que no conocemos. Y no puedo conocer si me quedo acá en casa, porque mirar la tele, mirar las noticias no es conocer. Yo necesito poder sentarme, hablar cara a cara con alguien y empezar a descubrir cuál ha sido la vivencia de esa persona, de ese otro prójimo que está ahí enfrente de mí, que tiene necesidades concretas. Y quizá el Señor nos vaya dando oportunidades. Orá porque el Señor te va a dar oportunidades para identificar a estos grupos, estas personas, sus necesidades. Hay muchos refugiados que vienen y necesitan aprender a hablar en español. Hay muchos refugiados que vienen y necesitan que alguien los ayude con los trámites para su ciudadanía, para radicarse o lo que sea. Bueno, ahí estamos nosotros para poder suplir esas necesidades. Y cuando el Señor lo permita y en las circunstancias que Dios lo provea, también podemos ir. Como Conexión Oriental, en los últimos 6 años, 7 años, hemos estado sirviendo, por la gracia de Dios, en algunos países del Medio Oriente. El Señor nos ha dado la bendición de poder tener contactos locales para poder ir a reforzar la tarea que ellos están haciendo allá, en algunos de los países del Medio Oriente. Y ha sido muy interesante el poder movernos de nuestro lugar, ir a Medio Oriente a compartir el trabajo, el ministerio y la realidad, sobre todo, de muchos refugiados. Refugiados del norte de África que encontramos en Egipto, con grandísimas necesidades, sobre todo sanitarias, de salud, con mucha vulnerabilidad. También encontramos muchos sudaneses, yemeníes, muchos sirios e iraquíes en Jordania, en Líbano. Trabajar con palestinos también, trabajar con sirios y con personas que han sido dispersadas también en Turquía, en otros lugares. Muy interesante como experiencia, no solo para la foto y que te quede la experiencia, sino para poder comprender de primera mano qué es lo que vive, cómo vive, dónde vive, qué come, cómo enfrenta cada día una persona refugiada. Y te aseguro que son experiencias que pueden transformar profundamente tu vida y tu manera de ver las cosas. El Señor me ha permitido compartir la mesa, bueno, el piso en realidad, con muchísimos refugiados del Medio Oriente, entre los cuales me he sentido como en mi propia casa, con cristianos, con musulmanes por igual. Y el testimonio de amor de la iglesia no pasa desapercibido. Si hay algo que no tiene barreras y que es invencible, es el amor de Jesucristo. Una familia musulmana que fuimos a visitar en Medio Oriente, fuimos a visitar y llevamos alimentos y asistencia para que ellos pudieran salir adelante. Y antes de irnos, el padre de familia nos rogaba que pudiéramos orar por ellos. El concepto de la bendición para la gente de Oriente es muy importante.
Y él, siendo musulmán, sabiendo que nosotros somos cristianos, nos pidió, por favor, no se vayan de mi casa sin bendecirme, sin orar por mí. Así que oramos por él, oramos muchos de nosotros por él, por la familia, por situaciones, muchos de ellos con muchísimas necesidades de salud, con muchos problemas de salud. Imagínate los jóvenes, una alta tasa de suicidio, muchas personas que han perdido familiares en el camino, entonces mucha depresión, muchos cuadros muy drásticos. Y oramos por esta familia, y esta persona, el padre de familia, con lágrimas en sus ojos, nos decía esto testimonial que para nosotros fue muy valioso. Dice, nosotros salimos de Irak, de donde vivíamos, y tuvimos que estar dispersados por muchas ciudades, escapando primero acá, primero allá, primero acá y allá, escapando de la guerra, escapando del terrorismo, escapando de las bombas. Y cuando no tuvimos otra opción, cruzamos acá a este país donde estábamos nosotros sirviendo, y esta persona nos decía muy emocionada y muy compungida, a nosotros nos enseñaron, nosotros los musulmanes nos enseñaron toda la vida que ustedes, los cristianos, son nuestros enemigos. Pero en toda esta peripecia, en todo este trayecto horrible que tuvimos que pasar, los únicos que nos han ayudado, los únicos que nos han dado la mano, han sido los cristianos. Y eso es un testimonio fuerte, porque el amor vence cualquier enseñanza extraña que la gente pueda tener. Porque lo que nosotros podemos hacer por otras personas, de estar ahí, de acompañarlos, compartir en su dolor, compartir en su necesidad, no tiene precio. No tiene precio. Y es tan importante, es tan importante. Muchos hermanos refugiados que sirven a refugiados nos decían, lo más importante no es la ayuda económica, no son los alimentos, no son los abrigos, lo más importante es que vengan y estén con nosotros. Eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos llena de fuerzas, de ánimo para seguir, que alguien se preocupe por nosotros y venga a compartir nuestro dolor. ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos, a compartir el dolor de otros? Un texto, y con esto quiero finalizar, que el Señor usó para involucrarme en servir a los refugiados en Medio Oriente, fue Romanos 12:15, donde dice, alégrense con los que se gozan y estén dispuestos a llorar con los que lloran. Y fue un texto que me marcó profundamente, estar dispuesto y disponible a compartir las lágrimas de otros, a compartir sus historias, a compartir. Y muchas veces no tenemos mucho que decir, muchas veces se nos acaban las palabras, pero es tan importante y tan valioso simplemente que estemos ahí, que alguien te esté escuchando, que alguien comparta tu dolor. Así que en este taller de servicio a los refugiados, estemos dispuestos a salir de nuestra puerta un paso o 1.000.000 de pasos a la otra calle o al otro lado del mundo, para ir al encuentro de estos refugiados, para ir al encuentro de estos desplazados y mostrarles que no están solos, que acá está Jesús a través de su iglesia para abrazarles y para darles esperanza. Que Dios te bendiga, que tengas una semana maravillosa y que puedas seguir pensando en todo lo que hemos conversado hoy. Señor te bendiga.